Bienvenidos, emeritanos, una vez más a este ciclo de la Fundación Santa María la Real. Hoy estamos en el Palacio Real de Valladolid, sede también de la cuarta subinspección del Ejército, en esta ciudad que un día fue imperial a principios del siglo XVII. Hoy para hablar de un tiempo dilatado, un espacio temporal que conocemos y llamamos Edad Media, un espacio temporal a veces envuelto en el misterio, en el arcano, en la oscuridad, incluso en la barbarie, un tiempo que consideramos a veces de tránsito, ¿no? Aunque duró casi un milenio. Hemos leído, hemos estudiado, hemos investigado, hemos interpretado incluso ese espacio, no siempre de una manera muy correcta y depende de quién lo ha hecho de una manera u otra, unos mejor que otros. Las fuentes documentales que conservamos de la época están en bajolatines o en altos romances, lo cual hace a veces difícil entender, no suelen ser tampoco demasiado accesibles, tampoco, como pasa muchas veces en la historia, son fiables ni son completamente fidedignas, ¿no? Y a veces incluso llegan a pecar de interpretables. Por eso yo creo que es importante hablar con quien conoce ese espacio temporal de una manera directa, quien lo ha dedicado toda su vida a ello, como es el caso de la invitada que hoy nos acompaña, nuestra emérita de hoy, que es María Isabel del Val, medievalista, y con la que vamos a charlar un ratito. Bienvenida, Isabel, y muchas gracias por estar en Emeritus. Pues estoy encantada, gracias por invitarme. Si te parece, como hago siempre, empezamos por el principio, que es lo más fácil de las cosas, y te pregunto un poco, pues eso, ¿cómo surge tu vocación por la historia? O sea, ¿cuándo tú descubres que la historia es tu mundo, o va a ser tu mundo, o va a ser tu vida? Yo diría que cuando era adolescente o preadolescente, en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, de Dominicas Francesas, aquí en Valladolid, cuando cursé la asignatura Historia de España, que nos la explicaba una monja del colegio, que era española y además vallisoletana. En ese colegio la lengua era el francés y había muchas monjas francesas, pero también había alguna española y alguna de aquí. Y esta religiosa, esta monja, que es de la familia Corral de aquí de Valladolid, su hermano después me dio clase de historia contemporánea en la universidad, pues nos explicaba esa asignatura y a mí me gustó, me enganchó. Lejos de parecerme un rollo, como le parecía a otras compañeras, pues a mí me divertía. Y yo creo que ahí nació mi vocación hacia la historia. Y luego, bueno, pues se fue desarrollando poco a poco. Y de ahí pasas a la universidad, empiezas el estudios de historia. ¿Cómo eran aquellos estudios de historia cuando tú empezabas en la Universidad de Valladolid? Pues fíjate, yo empecé historia en el año 1965, que lo dices y da un poquito de vértigo hacia atrás, ¿no? Era muy diferente, todo era muy diferente. Y entonces los estudios de historia como tales, bueno, yo estudiaba Filosofía y Letras y yo fui licenciada en Filosofía y Letras, que era el título que entonces tenía la carrera. Se hacían 2 años en común y luego había 3 años de especialidad. Geografía e Historia era una de las especialidades, había otra de lengua española, lengua literatura española. Por entonces también había inglés y empezó francés. Esas eran las 4 opciones que teníamos. Y yo opté por Geografía e Historia. Y cursando esos últimos 3 años de la carrera, porque la carrera eran 5 años, la licenciatura eran 5 años, pues me fue gustando mucho la geografía con Jesús García Fernández, el catedrático entonces de Geografía de la facultad. Me gustó mucho la historia del arte y en este caso pues fue Felipe Heras, era un profesor del departamento que nos dio un curso monográfico sobre el arte paleocristiano, que me apasionó. Y claro, esto ya también tenía relación con la Edad Media. Y luego la historia medieval nos la explicaba, al principio nos la explicaron 2 profesores diferentes, Salvador de Moxón, que fue mi profesor de Historia de España en primero y que luego marchó a Madrid,
y luego Luis Suárez Fernández. Y también me gustaron ambos y me gustó la historia medieval. Y cuando tuve que especializarme, dudé entre estas 3 materias. Pero bueno, especializarme, quiero decir, una vez licenciada, empezar a hacer la tesina, que es la memoria de licenciatura, ¿no?, que se decía entonces. Y dudé entre las 3 y opté por historia medieval. Me pareció que era lo que más me gustaba, lo que más me apetecía trabajar sobre ello. Un poco por esa influencia de Luis Suárez, del gran historiador, digamos, o uno de los grandes de la... Sí, bueno, sin duda ninguna. Luis Suárez fue mi maestro, fue mi director de tesis. Pero también, bueno, por lo que era la Edad Media, porque me gustaba la Edad Media. Sí, bueno, opté por esto, indudablemente, sí. Bueno, sobre la Edad Media vamos a hablar mucho hoy, así que... Pero te voy a preguntar también un poco cómo era aquella universidad que tú te encontraste, ¿no? Aquella universidad de los años 60, cómo era, donde supongo que no había muchas mujeres, imagino, por lo menos dando clase. No, bueno, muchas mujeres no había, indudablemente, dando clase. Yo recuerdo únicamente a 3. Como profesora, pues Soterraya Martín Postigo, a la que recuerdo siempre con mucho cariño, era profesora de paleografía. Y luego había 2 profesoras ayudantes, jovencitas, pero profesoras todavía ayudantes, que eran Julia Aragil, de arte, de historia del arte, que también luego ella fue catedrática de arte medieval, y Carmen Merino, que era de arqueología prehistoria. Y bueno, pues esos eran mis 3 referentes, si quieres, en el campo del profesorado. Justo antes de terminar, yo creo que ya había cursado 1 o 2 años por delante de mí, entró una profesora en Historia Moderna, Rosa Pérez, pero vamos, esta no tuvo ningún contacto profesoral conmigo, en absoluto. Entonces estas 3 que te he dicho serían los referentes. Y entre el alumnado en mi curso, en la licenciatura 65-70, éramos mitad-mitad. Había bastantes chicos para la época. Cuando empezamos, quizá no, es decir, en primero éramos muchísimos y había más chicas que chicos. Pero luego en historia, en geografía e historia, estábamos muy equilibrados, chicos y chicas. Y éramos un curso muy unido, que tuvimos mucha relación, salíamos mucho juntos. Y bueno, y luego todo era muy diferente, claro, la sociedad era distinta, España era distinta. ¿Y cómo, cuando decides dedicarte a la enseñanza, bueno, o a la investigación universitaria, qué te encuentras? ¿Te encuentras una universidad acogedora, o te encuentras una universidad un poco, por aquello de hecho de ser pocas mujeres o haber pocas mujeres, eso que se suele decir, ¿no?, que era una universidad un poco muy masculina, ¿no?, muy de hombres? Bueno, la universidad entonces, desde que yo empecé primero, pero luego esto fue aumentando, increciendo a lo largo de los años, era una universidad muy activa social y políticamente. Era el comienzo no de la masificación, pero sí empezó a entrar mucha gente a estudiar. En mi curso de primero éramos muchísimos. Y luego, aparte de esto, había mucha actividad, hay que llamarlo política, es decir, de intento de cambio social. Yo viví aquellos años en los que los estudiantes rompimos con el SEU y fundamos un sindicato, que era el Sindicato Democrático de Estudiantes. Eso fue mientras yo estudiaba, ¿no? Y luego, cuando entré, yo entré de profesora ayudante, obviamente, pues era la cuestión de los PNN, es decir, los profesores no numerarios. Los ayudantes, que éramos, bueno, pues estábamos en formación, lógicamente, pero éramos un poco, pues servíamos para todo. Oye, dame la clase mañana, te toca dar este curso. Bueno, ahí estábamos. Lo hacíamos con ilusión, con muchísima ilusión, y con mucha alegría, pero también con responsabilidad. Teníamos nuestras reivindicaciones, teníamos nuestra coordinadora nacional, reuníamos en secreto, claro, por supuesto, en aquellos años, en Madrid. Y luego, siendo ayudante, viví el cierre de la universidad en el 75, en febrero del 75, o sea que fueron unos años muy movidos en ese sentido. Y yo me sentía acogida, sí. Es verdad que las mujeres éramos la excepción, es decir, prácticamente, no todos, pero la inmensa mayoría eran chicos. Y si yo me pongo a repasar, pues chicas éramos muy pocas. Pero alguna éramos, y alguna fuimos saliendo adelante.
Y la verdad es que yo me sentía una más junto a los chicos. Mi condición femenina no me cortó las alas, quizá por mi carácter o porque tropecé con compañeros abiertos de miras, no lo sé, pero me sentí bien. Bueno, o sea, tú tienes una buena experiencia y un buen recuerdo de aquella época. Sí, la juventud siempre es una época buena. Una época maravillosa. Sí, yo creo que sí. Y de ahí, bueno, ¿qué es lo que hace que tú, una de tus especialidades, podías haber elegido dentro de como decía yo al principio, la Edad Media es un espacio temporal enorme, casi de un milenio, podía haber sido la Alta Edad Media y al final elegiste la Baja Edad Media, el final de la Edad Media, casi el tránsito con el Renacimiento, y además te centras en una figura como es la de Isabel la Católica, sobre todo al principio, ¿no? Sobre la que hiciste la tesis. ¿Por qué Isabel la Católica? ¿Qué es lo que te hace de mujer a mujer o por qué? No va por ahí la cosa. Yo en aquel momento, bueno, la historiografía te influye, ¿no? Las lecturas, lo que vas viendo, todas estas cosas. Y a mí en aquel momento me hubiera gustado trabajar sobre Valladolid. A mí me atraía la historia urbana, que era muy puntera en ese momento, muy moderna historiográficamente hablando. Y a mí me hubiera gustado estudiar Valladolid en la Edad Media, que luego lo hizo una colega francesa. Pero Luis Suárez, que era el director del Departamento de Historia Medieval y que fue mi director de tesis, pues entendió que, bueno, que no habría documentación suficiente, que aquel no era un tema, que ese tema, pues que mejor no. Él en realidad tenía un plan muy claro en la cabeza, un plan intelectual, que era estudiar los monarcas Trastámara. Y como yo era mujer, pues yo creo que esto fue lo que le llevó a pensar, bueno, pues que estudie algo de Isabel la Católica. Bien, es verdad que otra mujer que empezó con él y luego no terminó, fue por otro lado, pues no le ofreció Isabel la Católica, Isabel la Católica me la ofreció a mí y se lo agradezco, se lo agradeceré siempre porque es un gran personaje y me ha dado muchas alegrías, he trabajado mucho, pero bien. Y entonces, bueno, me dijo, pues Isabel la Católica no se la puede estudiar en conjunto, esto es inabarcable, ¿no? Y bueno, pues los primeros años, como esta jovencita, porque con lo que yo estudié es el periodo de jovencita de Isabel I de Castilla, pues como esta mujer que no ha nacido para ser reina, porque no está bien posicionada en la línea sucesoria, que además es mujer, pues cómo consigue ser reina, ¿no? Entonces, ese periodo anterior a ser proclamada, que es el periodo de principado, cómo se convierte en princesa, es decir, cómo es jurada heredera, los problemas que tiene a partir de ahí, la guerra civil que tiene durante su principado y cómo llega a 1474 a ser proclamada reina de Castilla. Y me enfrenté a eso y ahí fui con toda mi ilusión y la fuerza de la juventud. Y bien. Hablaremos sobre la reina católica porque es uno de los grandes personajes y no puedo desaprovechar que estés aquí y no hablar de ella. Pero te voy a preguntar antes un poco, porque también decías antes, me lo estaba recordando, que te hubiera interesado un poco el papel de ciudades como Valladolid, ¿no? Y de hecho luego has trabajado en cosas un poco, digamos, curiosas, como pueden ser los recursos hídricos, ¿no? en la Edad Media, ¿no? Yo creo que tienes una parte importante de tu trabajo sobre esto. ¿Qué supuse, qué es lo que te lleva a trabajar algo como tan extraño, ¿no? Así aparentemente, ¿no? Bueno, extraño para los legos, ¿no? en la materia, ¿no? Sí, es un poco raro. Sí, porque... Lo reconozco. No, mira, o sea, yo hice la tesis sobre Isabel, el personaje me gustó y de hecho yo sigo trabajando sobre Isabel I. Pero las ciudades seguían ahí, es decir, me seguían llamando de alguna forma. Y luego, estudiando este periodo de Isabel Princesa, me interesó vamos a llamar la historia política entendida como la historia del poder. Es decir, un poco cómo funcionan estas líneas de poder, cómo se elaboran cómo se construyen los bandos políticos en aquel momento, qué ideas hay detrás de una posición u otra en torno a la sucesión de Isabel, por ejemplo. Luego publica alguna cosa sobre esto. Pero
buscando, conjugando este interés por el poder, por el ejercicio del poder, y mi interés por las ciudades, que no decayó a pesar de todo, pues pasé a estudiar historia urbana, historia de la sociedad urbana. Yo hago historia social o sociopolítica, y me interesó la sociedad urbana. Y dentro de la sociedad urbana el ejercicio del poder en las ciudades. Entonces estudié, en algunos casos, no estudié en ninguna ciudad. Bueno, estudié Medina del Campo en la época de los Reyes Católicos, por ejemplo. Bueno, que no era cualquier cosa. Pero no era cualquier cosa, indudablemente, una gran villa, sí, la Villa de las Ferias. Y luego hice, estudios sobre las oligarquías urbanas. Y todo esto te lleva a pensar y analizar la vida en las ciudades. Y también, cuáles son los instrumentos de poder y cómo se ejerce el poder, ¿no? Y el agua es un instrumento de poder, sin ninguna duda. El agua es un bien necesario, no es necesario decirlo, sí, y funciona como un instrumento de poder. Y las oligarquías urbanas, los concejos, los regidores, quienes están al frente de las ciudades, van a utilizar todos los recursos a su mano, obviamente. Y el agua es uno de ellos. Y los nobles también lo van a utilizar. Entonces, aunque parezca un poquito tortuoso, de la historia del poder pasé a la historia del agua, ¿no? Era un tema novedoso cuando yo lo abordé, novedoso en la historiografía, quiero decir. Ahora se estudia más, tampoco mucho, pero se estudia más, ¿no? Entonces estudié el agua como instrumento de poder en manos de las oligarquías, pero también como un elemento fundamental para la vida, que explica, por ejemplo, por qué una ciudad o una villa está ubicada en un sitio y no en otro, por qué se construyen pozos o por qué se hacen traídas de agua, por qué se mantiene el acueducto de Segovia en funcionamiento. Y Enrique IV primero, pero luego también Isabel se preocupa porque el acueducto esté en funcionamiento, sí, ¿no? Una obra romana, porque, en fin, todo lo que hace referencia al agua desde muy distintos puntos de vista. Y descubres cosas como que la sociedad medieval, en la que hay muchas luces, es decir, que parece una época de sombras, pero hay muchas luces y mucho brillo, pues sabían perfectamente qué agua era buena, qué agua no lo era, qué agua producía un tipo de males y qué agua no. Y cómo llegaban a esas conclusiones. Cómo construían los acueductos, los conductos. Sí, por ejemplo, en Valladolid también los intentos que hubo de traer agua a Valladolid, hasta que en época de Juana I se consigue llevar el agua hasta el centro de la villa, quiero decir. Pues todo este tipo de cosas. Eso es lo que me llevó a estudiar el agua, que me pareció, y me sigue pareciendo, un tema importante para entender la sociedad, cualquier sociedad, la nuestra también, pero indudablemente la de la Edad Media. Y para las mentalidades, la historia de las mentalidades, que también toca alguna cosita, pues también el miedo a las tormentas, las rogativas. A San Isidro. Por ejemplo, San Isidro, dirigí una tesis sobre el agua en Madrid. Y claro, salió San Isidro, ¿cómo no? Tenía que salir. Sí. Y antes has dicho una cosa dices que que se va estudiando, ¿Tú crees que la Edad Media todavía queda mucho por estudiar? Supongo que hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho, ¿no? Yo creo que, por lo que escucho a los historiadores y a los medievalistas, todavía sabemos muy poco, ¿no? de la Edad Media, de esos casi 1000 años, ¿no? La historia siempre queda algo por saber, siempre hay algún documento que puedas releer y siempre hay muchos documentos que no hemos leído los historiadores todavía, ¿no? Y de vez en cuando se encuentran cosas que plantean nuevos problemas y que dan respuestas a preguntas que hasta entonces no se habían podido responder, pero sobre todo siempre puedes volver a leer esa historia, es decir, los documentos están ahí. Y yo siempre, cuando explicaba metodología, me gustaba decir a mis alumnos y alumnas que si no preguntas no te contestan, y que para toda la vida, pero también para investigar es fundamental la pregunta. Aquello que no preguntas, nunca llegarás a ello. Es decir, las cosas no te salen al encuentro, tú tienes que ir buscando. Y entonces siempre se pueden hacer nuevas preguntas o reenfocar la pregunta, es decir, ver las cosas desde otro punto de vista.
Y bueno, yo creo que esto siempre es posible y por lo tanto en la historia siempre podemos encontrar nuevos datos, construir nuevos hechos y llegar a conclusiones no radicalmente opuestas, pero sí que nos den respuestas a preguntas nuevas que vamos haciendo. Sí, la historia sin duda es hija de la curiosidad. Bueno, todo en la ciencia. Toda la ciencia, sí. Pero la historia como parte de la ciencia, sí. Por supuesto. Bueno, volvemos un poco a tus digamos, al ámbito de tus estudios, ¿no? Y volvemos a Isabel la Católica, que ha sido una figura clave en tu historiografía. ¿Qué crees que todavía no se ha entendido bien de la figura de la reina? Porque todavía vemos quien discute, quien ahora mismo todas estas cosas de los pueblos, digamos, oprimidos de Hispanoamérica y tal. O sea, yo creo que todas las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid, las leyes de Zaragoza, que son posteriores a su muerte, pero que ella de alguna manera fue la inductora, no sé si se acaba de entender bien la figura de la reina. Bueno, la figura de Isabel I ha sido muy manipulada. Durante los años del franquismo fue absolutamente manipulada y se presentaba una figura o una imagen de la reina, bueno, la que quería el franquismo quería presentar. Esto es así y esto, pues de alguna manera ha creado, pues no sé, yo creo que una imagen distorsionada de la reina. Es decir, la Isabel I fue una mujer del siglo XV. Y hay que entenderla y mirarla desde esa mirada, bueno, desde nuestra mirada del siglo XXI, pero pensando que es una mujer del siglo XV. Es decir, que no es una mujer de hoy ni una mujer del siglo III, es del siglo XV, de finales del siglo XV. Y con sus luces y sus sombras. Es una mujer muy religiosa, claro, en el siglo XV no podía ser de otra manera. Es decir, tenía que ser así, no hay otra opción. Es de una familia muy religiosa, allí la religión lo impregna todo. Que tenía altar portátil, claro. Primero era de la casa Trastámara y segundo era reina. Claro que lo tenía. Es normal, no es excepcional. Quiere decir que esto no la hace diferente. Esto la hace una mujer de su época. Y tienes que entenderla desde ese punto de vista. Luego, era una mujer inteligente sin duda. Quiere decir que yo lo que he podido estudiar de ella, y se puede profundizar mucho más, ¿no? Pero ves que sabe manejar muy bien los hilos del poder y sobre todo, y esto es una muestra para mí, una muestra de inteligencia, se deja aconsejar y sabe elegir bien a sus consejeros. Es decir, no se deja aconsejar por cualquiera, no se deja arrastrar por quien ella cree que la puede llevar por mal camino en cuanto a que por ahí no va a conseguir su objetivo político, porque Isabel tiene un objetivo político, que es ser reina, el primero. Una vez que es reina, ser reina titular y que su marido no la opaque, y lo consigue. Eso es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer en todas las épocas y en el siglo XV probablemente más, ¿no? Isabel muestra una enorme inteligencia para conseguir eso, y lo consigue. Y luego intenta ella tiene una idea política, intenta plasmar, es decir, hacer realidad esa idea política. Y esa idea política le lleva a una serie de acciones que hoy podemos criticar o no criticar, pero yo creo que la historia no está para que la juzguemos, la historia está para que la conozcamos, la comprendamos. Lo importante en la historia es comprenderla y, comprendido ese pasado, afrontar el presente y mirar hacia el futuro, porque lo nuestro es avanzar hacia el futuro, ¿no? Entonces es comprenderlo. Y para comprenderla hay que comprender esto. Es una mujer inteligente, una mujer que tiene objetivos políticos, que sabe conseguirlos moviendo los hilos de la política de una manera, bueno, inteligente. Iba a decir asombrosa, pero quizás esto sea una exageración. Bueno, quizá avanzada, a lo mejor a su tiempo, quizás, ¿no? Bueno, no, Fernando es lo mismo, ¿eh? Fernando también es otra gran inteligencia política. Es decir, ahí se juntan dos inteligencias políticas fascinantes, ambas. Y que consiguen... Tanto monta. Tanto monta, decía Fernando en efectivamente, en su lema. Pero que tuvieron la inteligencia suficiente como para colaborar en una empresa común y no machacarse el uno al otro. Y en esto Isabel tuvo
una virtud importante, me parece a mí, que es que supo ceder cuando tenía que ceder. Cedió cuando se convierte en princesa, luego ahí se aferra al principado, vamos, lo agarra con toda su fuerza y ya no suelta, ¿no? Y consigue ser proclamada reina. Y luego cedió para ser reina titular en ejercicio, con pleno derecho en su reino, cedió muchos poderes, bueno, cedió prácticamente el poder en Castilla a Fernando, cosa que Fernando no hizo con ella, porque en Aragón ella no pudo intervenir como Fernando intervenía en Castilla, porque Fernando no fue, probablemente era varón y no tenía necesidad de ceder, pero Isabel comprendió que tenía necesidad de ceder y cedió para conceder ese poder a Fernando en Castilla. ¿Qué te parece a ti eso que llamamos a veces el presentismo? Es decir, eso que has dicho muy bien antes de analizar o juzgar el pasado con la óptica del presente, como historiadora. ¿Cómo lo ves? Bueno, es casi inevitable, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia mirada y cada uno tenemos la nuestra, porque todos estamos ahora mismo en 2025 y tenemos la mirada de 2025, pero también cada persona tiene la suya, porque es inevitable, esto es así, ¿no? Sí, para la historia y para todo. Pero lo que no podemos hacer los historiadores, y yo creo que es lo que no hay que hacer, es intentar ni justificar, ni magnificar, ni glorificar, ni condenar absolutamente, sino comprender. Lo importante es comprenderlo. Luego te puede parecer bien o mal, por supuesto tú tienes tu opinión, pero comprenderlo en su contexto. Y ese es el ejercicio que hace el historiador, ¿no? Comprender la historia y explicar la historia tal y como la comprende con su propia mirada. Es decir, el historiador mira con su propia mirada, intenta comprenderla y la explica. Y en este sentido, pues, bueno, el reinado de Isabel tiene cosas tremendas, vistas desde hoy. La expulsión de los judíos y la conversión forzosa de los mudéjares, de los musulmanes, ¿no? Son dos decisiones durísimas, sin duda ninguna, pero hay que comprenderlas en su contexto. Y la reina Isabel es eso. Isabel firma el documento que expulsa a los judíos de Castilla y firma el documento que obliga a los musulmanes a abandonar su fe y convertirse, a bautizarse en el cristianismo. Eso es tremendo. Lo miremos hoy, no podemos decir otra cosa. Pero eso es o responde a ese interés político que la reina tiene de un reino unido. Y un reino unido es unido en la religión. Claro, es que estamos en el siglo XV. Y esto es lo que la lleva a esto. Y luego, con respecto, tú antes mencionabas a las poblaciones originarias de América. Bueno, ya solo conoce la parte de las Antillas, ¿no? Claro. Que ya muere en 1504 y no hemos pasado de ahí. Pero antes ha terminado de conquistar Canarias. Y en Canarias, Isabel, como la sociedad de su época, admite que la población originaria canaria sea convertida en esclavos. Se venden esclavos en los mercados peninsulares que son procedentes de Canarias, esclavos canarios. Y esto lo admite. Y es así. No hay que darle vueltas, el hecho es este y esto es así. Claro. Hay que comprenderlo, pero es así. Y luego en la población americana cambia de táctica, no, ella cambia de pensamiento con respecto a la población americana. Probablemente porque observa que la población americana no le ofrece resistencia bélica, es decir, en Canarias se han enfrentado por las armas. Pero en las Antillas esto no sucede, salvo los que son antropófagos, a los que sí permite esclavizar, porque le ofrecen una resistencia. Pero al resto de la población originaria, pues no ofrecen resistencia violenta. Entonces, en cualquier caso, probablemente es por esto, pero en cualquier caso Isabel piensa que a esa población no se la puede esclavizar. Y desde el primer momento prohíbe que se conviertan en esclavos a los originarios, a la población originaria americana. Permitió la encomienda, las bases de la encomienda, que luego fue terrible para aquella población, ¿no? Pero siempre procurando que no fueran esclavos. Ahora bien, siempre con una condición, que se conviertan al cristianismo.
Pero claro, esto hay que comprenderlo en el siglo XV. Y luego también hay que comprender otra cosa. Isabel lo que busca es ampliar su reino. Ella, claro, el final de la conquista de Canarias es para ampliar su reino y conseguir posicionarse bien en ese Atlántico africano que permite acceder al oro del Sudán y a las pesquerías, donde Portugal va por delante de Castilla. Sí, sí. E Isabel quería pues también competir con Portugal. Intenta avanzar por el norte de África, la conquista de Melilla responde a esto, y el irse hacia las Indias orientales, que es donde ella creía que habían llegado, pues también es por la misma razón, para ampliar sus tierras. Ella quiere ampliar sus tierras y que sean cristianos. Claro. El afán expansionista de aquellos imperios era ese, o sea, no era, pero lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Portugal. Sí. Los grandes... Bueno, Inglaterra más tarde, pero Portugal es coetáneo, bueno, claro, Portugal también. Y Portugal le llevaba ventaja porque Portugal era, o sea, la potencia navegante de Portugal era mucho mayor. Sí, sí. Y Portugal dominaba la costa africana, bueno, dominaba, en fin, quiero decir que tenía posiciones en la costa africana muchísimo mejores que las castellanas. Isabel quería ponerse por delante de Portugal, es decir, que tiene esa ambición de hacer de su reino, bueno, su reino ya era el más potente de la Europa por lo menos de la Europa occidental de entonces, sí. Pero quería más. Todo era... Los portugueses tenían los grandes navegantes, Vasco de Gama y todo. Era una potencia marítima indudable. Sí. Y antes decías que ella se supo rodear de una buena, digamos, cohorte de consejeros o de asesores. Y no sé si esto es cierto o no, pero se hablaba a veces de la Casa de la Reina, que era conformada por mujeres, ¿no? Que de alguna manera también le servían de consejeras, especialmente Isabel de Bobadilla. No sé si esto es cierto o tú eso... o hasta qué punto es también un poco mitología o no. No, bueno, vamos a ver, volvemos al siglo XV y todas las mujeres nobles y las reinas, prácticamente todas consortes, hay muy pocas reinas titulares, hay algunas, pero pocas, tienen, por supuesto, están rodeadas de una serie de personal masculino y femenino, pero el personal más íntimo es un personal femenino y por lo tanto hay una parte de la Casa de la Reina que es femenino. Y esto es en todas las reinas. Ella, cuando siendo todavía infanta de Castilla, vive en la casa de la reina Juana, la mujer de Enrique IV, pues vive en una casa femenina, es decir, es la reina con las mujeres que la rodean y está ella allí porque está en la casa de la reina, ¿no? O sea que eso es lo común. Y en sí Isabel hay mujeres muy destacadas en su casa. Beatriz de Bobadilla indudablemente es una de ellas, que además jugó un papel relevante, sobre todo en su trayectoria de acceso al trono, fue muy importante. Y luego después también hubo un papel importante y otras mujeres relevantes que rodearon a Isabel igualmente, sin duda. Pero también había, bueno, el consejo era un consejo masculino, donde había varones los que ella confiaba y que son los que la aconsejan y de los que ella se fía. El cardenal Mendoza, fundador del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, uno de ellos. Sí, te digo porque había una especie de adagio popular que decía: después de Isabel de Castilla, la Bobadilla, ¿no? Referido a Beatriz, Isabel, que creo que he dicho Isabel antes, a Beatriz de Bobadilla. Isabel era su sobrina, que luego Isabel luego, no sé si hemos gobernadora dicho Isabel, de Cuba. No, creo que me equivoqué yo. O sea, no, es Beatriz de Bobadilla, que está casada con Andrés de Cabrera, que es la que les abre las puertas de Segovia a ella primero y luego a Fernando en la Navidad de 1473-74, cuando ya se reconcilia con su hermano Enrique, aunque Enrique no vuelve a reconocer la heredera. Enrique, hasta su muerte, dice que la heredera es Juana porque Juana es su hija y tiene que ser la heredera. Pero esa guerra civil que han mantenido y que de hecho se mantiene hasta diciembre del 74, de alguna manera se sosiega fraternalmente, porque Isabel y Enrique hacen las paces en Segovia gracias a Beatriz de Bobadilla y a su marido. Y luego ellos tuvieron la guarda del Alcázar, tuvieron la guarda de la que fue princesa, porque Isabel y Fernando tuvieron una hija, Isabel, y tardaron mucho en tener después al segundo hijo, que es el príncipe Juan, y claro, solo tienen una niña, Isabel, la princesa Isabel.
Y la princesa Isabel estuvo a cargo también de, vamos, Beatriz de Bobadilla la cuidó. Cabrera, que era señor de Arévalos, ¿no? Yo creo me parece. Y de parte del dinero. Bueno, Arévalo tiene otros problemas. Vamos a dejar Arévalo, porque en Arévalo está la reina madre. Está la reina Isabel. Es que todos se llaman Isabel. Sí. En Arévalo está la reina Isabel, que también tiene su cámara con Clara Albarnáez, con su propia madre. En fin, hay mucho, sí. Luego, bueno, Arévalo es muy complicado. Bueno, acerquémonos de nuevo entonces al agua. Volvamos al agua que me dejaste ahí con la intriga del agua. ¿Qué nos revelan los estudios sobre el agua y sobre los recursos hídricos en esa época? ¿Qué es lo que tú te has encontrado ahí en eso? Aparte de lo que decías antes, ¿no? Sí. Porque es verdad que el agua a veces consideramos que es un bien público, pero ha sido un bien público es una cosa muy moderna, casi de costa, ¿no? Casi del siglo pasado. Antes era casi un bien privado, ¿no? No sé, eso tú sabes más que yo. O sea, que por eso en la Edad Media, ya las partidas de Alfonso X establecen el agua es un bien público de aprovechamiento privado. Ajá, o sea, hay que pensarlo con mentalidad medieval. Es un bien público con aprovechamiento privado. No se le puede negar a nadie el acceso al agua. Todo el mundo tiene que tener acceso al agua, porque sin agua no se puede vivir. Ni las personas, ni los animales, ni las plantas. Pero es de aprovechamiento privado, es decir, por lo tanto su aprovechamiento se puede privatizar. Esto permite que las ciudades o las villas pues, sean titulares del agua que controlan, por ejemplo, del río. Aquí en Valladolid, pues, de la orilla del Pisuerga o de las aguas de los distintos brazos de la Esgueva. Entonces, el concejo municipal regula el uso de esa agua, que no puede negar el acceso a ella a la población. Pero sí puede permitir, por ejemplo, que haya aguadores profesionales, es decir, que cualquiera puede ir a por agua, pero hay aguadores que cogen agua y que luego la venden en las casas, facilitando el trabajo a las mujeres, porque si no lo hacen los aguadores son las mujeres las que tienen que ir a buscar el agua. Y el concejo regula, por lo tanto, el aprovechamiento de ese agua. Regulando esto, está ejerciendo poder. Pero sobre todo, regulando y controlando el agua, el concejo, quien tiene el poder en las ciudades, actúa en favor de la población, y la población entiende que sus gobernantes les tratan bien porque les permiten utilizar el agua, velan porque el agua no se ensucie y sea un agua que se pueda beber. Pero claro, si el agua se ensucia, pues ya no podemos beberla, ya no es potable. Que hagan conducciones para llevar el agua hasta lugares más cómodos para cogerla, no en la orilla del río. Que construyan o permitan construir molinos para que se pueda moler el grano, que se caven pozos, se pueden hacer pozos privados, pero también se pueden hacer pozos públicos, pues no todo el mundo puede cavar un pozo. Entonces, que caben pozos públicos, y todo esto presenta al gobierno de la ciudad como algo beneficioso, es decir, alguien que vela por el bien de la población. Esto favorece que el concejo sea bien visto por la población y, por lo tanto, favorece el ejercicio del poder a los gobernantes. Es decir, que una y otra, bueno, este es un poco el juego que tienen. Claro. O sea, por tanto, el agua es una manera, una fuente documental, ¿no? Casi hay para entender el poder, la economía y la vida cotidiana. Claro. Bueno, la vida cotidiana, por supuesto, la vida cotidiana es indudable. Y ahí las mujeres tienen un absoluto protagonismo. Son ellas las que, bueno, las mujeres que dicen que, vamos, decían algunos que si éramos débiles, las mujeres son las que cargan con los cántaros, porque son ellas las que van a la fuente a por agua. Sí, las cantareras, las aguadoras. Las cantareras son ellas. Y acarrean el agua a las mozas. Claro, son mujeres jóvenes. Ya cuando nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo fuerza. También los varones. También. Pero bueno, son las mujeres las que abastecen de agua, pero hay unos trabajadores, y estos trabajadores son masculinos, que son los aguadores que llevan el agua. Entonces, si tú puedes pagar el agua al aguador, pues las mujeres de la casa no tienen que ir a buscarla, es más cómodo. Y estos son varones. Lo determina por ejemplo.
Pero luego también pues, controlar los molinos son fundamentales, claro, los molinos hidráulicos. Y dónde se pueden hacer, si se puede construir o no se puede construir una presa, que cuando se construye la presa no inunde las presas de arriba, no provoque inundación en las presas de arriba y no quite agua a las presas que se puedan construir aguas abajo, ¿no? Todo esto, que supone un conocimiento de ingeniería, por supuesto, que también lo hay en la Edad Media, pues se controla desde el concejo. Es la importancia de las aceñas, entiendo, ¿no? Bueno, son las aceñas, sí, aceñas y molinos. Por ejemplo, en Pisuerga o en el Duero, en Zamora. Bueno, en el Duero, en Zamora, en Tordesillas. Pero en cualquier canalillo construyen molino de rodezno, es decir, el molino de rueda vertical o el de rueda horizontal, que es lo que suelen llamar molinos, y la aceña, que es el molino de rueda vertical. En Tordesillas, en el puente de Tordesillas, todavía se ven las señales en el puente de esos ubicados. Bueno, y las aceñas de Zamora, que son famosísimas. Que son muy famosas. Y bueno, que hay que visitarlas. Sí, sin duda. Sí, también. Bueno, y otra parte de tu investigación son las mujeres y el papel de la mujer en la Edad Media, ¿no? Que también es algo muy desconocido, ¿no? Más allá de las, digamos, Isabel y su corte, pero el de la mujer en la vida cotidiana o el de la mujer menos conocida. ¿Qué mujeres están en tus investigaciones o qué personajes te han atrapado más o has encontrado a lo largo de tus investigaciones que digas, esto es algo un poco conocido? Sí, mira, como yo tenía este personaje tan poderoso que es Isabel, que se impone a todo, es decir, que Isabel lo llena todo, y yo tenía interés por el estudio de la sociedad urbana, el ejercicio del poder en el medio urbano y demás. Las mujeres que yo he estudiado son sobre todo mujeres urbanas y mujeres no relevantes, es decir, mujeres del común o mujeres de la oligarquía. Bueno, también he tropezado, por supuesto, con mujeres del entorno de Isabel, claro. Son mujeres poderosísimas y brillantes y sabias y, bueno, todo esto, ¿no? Pero donde más me he focalizado ha sido en estas mujeres un poco menos conocidas y que permiten trazar pues, líneas maestras de cómo vivían y cómo eran y qué capacidades tenían las mujeres en aquel momento, ¿no? Es muy interesante, trabajé en un momento sobre en el medio rural sobre la propiedad femenina y cómo las mujeres son titulares de propiedades y pueden disponer de ellas, y cómo a medida que avanza la Edad Media la capacidad de acción de las mujeres se va restringiendo en Castilla, en la Corona de Castilla. Bueno, la Corona de Castilla, sobre todo en esta zona nuestra, Castilla y León, digamos que meseta norte, cordillera cantábrica, el sistema central, aproximadamente, aunque también en otras zonas. Y entonces, como a medida que avanza la Edad Media, se va restringiendo un poco esa capacidad de actuación de las mujeres. En el siglo XV ya las mujeres son titulares, ellas tienen propiedades, es decir, ellas heredan, ellas pueden comprar y vender, disponer por lo tanto de sus bienes, pero ya en el siglo XV necesitan la autoridad del marido o del padre y actúan con autorización del marido. Y son ellas las que actúan, pero con autorización del marido. Sin embargo, en siglos anteriores se observa, al menos en casos que yo he estudiado, que las mujeres actúan por sí mismas sin autorización del marido. Es decir, que ahí la situación de las mujeres entre el siglo XIII y el siglo XV va retrocediendo. Hay una involución. Hay una involución, sí. A mí me parece que se puede hablar de esto. Habría que estudiarlo mucho más a fondo, pero tengo documentados casos. Esto se estudia sobre todo, es más fácil estudiarlo con documentación monástica, que no quiere decir que sean propiedades del monasterio, sino que son de particulares que donan al monasterio o compran y venden con el monasterio, porque los monasterios han conservado mejor la documentación. Y ahí se observa esta situación, ¿no? Que las mujeres actúan por sí mismas y luego se va retrocediendo. Me ha interesado también la capacidad de influencia de las mujeres en lo que es la vida cotidiana, el hacer, el trabajo de las mujeres, y en este sentido de las mujeres cristianas, es decir, de lo que es el núcleo mayoritario de la sociedad, pero no hay que olvidar que la sociedad castellana del siglo XV, a diferencia de otras sociedades medievales de la Europa de entonces, que eran todos cristianos, porque habían expulsado a los judíos antes y porque no tenían musulmanes. Pero en Castilla, lo mismo que en Aragón, pues, y en Navarra y en Portugal,
en la península ibérica, vamos, para resumir, pues había, la mayoría son cristianos, claro, pero hay también una población judía y una población musulmana notable. Y esto en todas las, lo que te voy a decir, en todas las comunidades en Castilla, las mujeres trabajan, las mujeres contribuyen a la economía familiar, notablemente, y trabajan en los talleres artesanos, trabajan comerciando, trabajan en el campo y, por supuesto, trabajan en la casa con la crianza y con las tareas, lo que llamamos tareas domésticas, y aconsejando también políticamente a los maridos. Hay mucha documentación sobre esto, ¿no? Y prácticamente en todos los oficios esto lo encuentras. Mujeres trabajando y mujeres colaborando a la economía familiar, ya te digo, en el medio rural, vamos, en el campo, en el comercio y en el artesanado, en toda la península, vamos, en todo lo que es la Corona de Castilla. O sea que tenemos una visión un poco distorsionada de yo eso, diría, ¿no? que sí. Porque parece que pensamos en las mujeres, por ejemplo, solo amas de casa o bajo el influjo, el mandato del marido, y en cambio no, o sea, tenían un papel mucho más activo del que pensábamos, ¿no? Claro. O incluso del que conocíamos, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, es una sociedad patriarcal del siglo XIII, XIV, XV, y los varones sin duda tienen el poder, esto no vamos a decir es así, y digamos que lo atraviesa todo, ¿no? Ellos son los que pueden, es decir, para ser reyes, solo en algunos sitios, y solo si no hay varón puede acceder una mujer, por ejemplo, ¿no? Pero en todo lo demás siempre el varón tiene preferencia, está por delante. Esto es indudable. Pero luego, en lo que es la vida cotidiana y actuando, las mujeres actúan exactamente igual. Y cuando a la familia, al linaje le interesa, en las grandes casas nobiliarias, si no hay varones, viene la mujer, no solamente la reina, sino que también puede ser una duquesa titular, una condesa titular, porque no hay varones, ¿no? Entonces son ellas. Entonces siempre tienen ese papel subsidiario y están ahí. En todas las clases y bueno, en situación de inferioridad, porque el poder lo tienen los varones, no vamos a dudarlo, pero ellas colaboran a pie de igualdad. Y también es importante decir que es que la historia se ha mirado desde esa mirada patriarcal masculina, porque sí estamos en una sociedad patriarcal, pero podemos mirar con ojos femeninos, y lo que te decía al principio, lo importante es la pregunta. Si no preguntas por las mujeres, no las encuentras en la documentación. Si no preguntas por el trabajo femenino, nunca lo encontrarás. Y así sucesivamente. Entonces, los estudios sobre mujeres que se han desarrollado poderosamente en los últimos años en España y en todo el mundo occidental, pues ponen de manifiesto estas cosas, no solamente aquí, sino en general, un poco en todas partes. Se empezó estudiando a las monjas, que era lo más fácil. Pero no solamente son monjas, también hay mujeres del siglo, como dicen las monjas, que trabajan ahí. Hablemos un poco de la parte, digamos, universitaria, o de tu parte también menos a lo mejor investigadora. ¿Te has sentido más docente que investigadora, más investigadora que docente, las dos cosas? ¿Cómo has compaginado ambas? ¿En qué te has sentido más a gusto? Yo diría que me he sentido muy a gusto en las dos, y que para mí las dos facetas han sido complementarias, siempre han sido complementarias. Y me he encontrado muy a gusto investigando y me he encontrado muy a gusto siendo docente, siendo profesora. Y además yo creo que se complementan. Esto es algo que la universidad es muy favorable, es decir, que favorece mucho el trabajo universitario, al menos en historia, no quiero meterme donde no me llaman. En historia, porque la investigación te ayuda para la docencia, te da muchas pistas para la docencia, y la docencia te ayuda en la investigación. El trato con los estudiantes, el tenerte que constantemente actualizar tus conocimientos, estar al tanto de la historiografía, no solamente en la parcelita pequeña que tú investigas, sino en un ámbito general, porque claro, explicando historia medieval explicas de todo, desde los visigodos hasta que es el Renacimiento, hasta Colón, vamos. Sí, sí. Por lo tanto, esto te da una visión muy amplia y te ayuda en tu investigación concreta. Y tu investigación concreta te ayuda a mostrar a los estudiantes
¿Cómo fue aquello? Bueno, mostrar, intentar explicar, intentar que entiendan, porque lo tienen que entender ellos, tú solo se lo explicas, intentas que lo entiendan, ¿no? Que entiendan cómo fue aquello, para que entiendan la historia, se aficionen a la historia y sigan trabajando. ¿Cómo has visto la evolución de los estudiantes? Han pasado muchas generaciones, porque sí, ya has estado muchos años dando clases en la universidad. ¿Cómo has visto tú la evolución de la universidad misma y también de los estudiantes? No sé qué se dice, generaciones más preparadas, menos preparadas, más, no sé, más hijas de una ley, otras hijas de otra ley, ¿sabes? No sé, ¿tú cómo has percibido eso? Bueno, la sociedad cambia. En la sociedad, desde que yo empecé a ser profesor ayudante en octubre de 1970. Pues desde entonces hasta agosto de 2018, que me jubilé, pues fíjate lo que ha cambiado la sociedad, muchísimo. Entonces, ese cambio social indudablemente se nota en las generaciones que van pasando por las aulas y se nota en ti. Para un profesor o profesora universitaria, la ventaja de las aulas es que te obliga a estar al hilo de los tiempos. Ella jubilada puedes pensar más un poco en estos jóvenes, pero estando allí tienes que intentar ir a su ritmo, ¿no? Y siempre te dejan atrás, porque los jóvenes siempre tienen mucha fuerza y van por delante, ¿no? Pero el intentar estar y comprenderles, porque tienes que comprender a los estudiantes, si no, no hay manera de que la función docente pues se ejerza. Esto hace que intentes comprenderles. Y bueno, pues saben cosas distintas, porque la sociedad es diferente y está interesada por cosas completamente distintas. Mira, cuando yo me jubilé, ya te digo, en el 18, no había inteligencia artificial. Ahora no se puede ser profesor o profesora universitario sin tener al menos un conocimiento y tener en cuenta que los estudiantes van a acceder a la inteligencia artificial y que van a ir por ahí. Entonces, esto cambia radicalmente la situación, ¿no? Entonces, cambia absolutamente todo. Los estudiantes saben otras cosas, tienen otros intereses, se informan por otras vías y no te voy a decir que tengamos que amoldarnos a lo suyo. Ellos tienen también que amoldarse a lo que los profesores hacen ahora y se han ido amoldando. Durante toda mi carrera docente yo intentaba traer a los alumnos a mi campo, ¿no? Porque me parecía que tenían que entenderlo. Yo, siendo también, intentando siempre, bueno, interactuar con ellos. Bueno, eso los alumnos, pero los planes educativos, ¿cómo han cambiado? ¿Cómo has visto tú esa evolución de los planes educativos? Porque si no recuerdo mal, además fuiste la primera vicerrectora o no sé si eres la primera o de las primeras, vamos. A ver, no, yo te explico. Fui la primera decana de la Universidad de Valladolid. Decana. Fui decana de la Facultad de Filosofía y Letras y hasta entonces no había habido ninguna decana en la en la Universidad de Valladolid. Entonces fui la primera decana de la Universidad de Valladolid, primera en Filosofía y Letras, obviamente. Y luego fui vicerrectora, pero no antes que yo fueron vicerrectoras otras compañeras, no muchas, porque hemos ido avanzando poquito a poco y ahora ya se ha normalizado, pero al principio era bastante excepcional. Con Fernando Tejerina, hubo vicerrectoras a las que recuerdo con mucho cariño, lo mismo que a Tejerina, ¿no? Yo era decana cuando gran rector de la Universidad de Valladolid. Sí. Bueno, pues ha habido otras decanas. Cuando yo fui, otras vicerrectoras. Cuando fui vicerrectora de estudiantes. Luego también de ordenación académica, por lo tanto he estado muy metida con esto de los planes de estudio y con los estudiantes. Yo creo que me entendí bien con los estudiantes. Yo siempre he procurado ir de frente, de cara. Quiero decir que si algo me parecía mal, lo decía. Si me tenía que poner seria, me ponía muy seria y me pongo muy seria cuando me pongo. Y si me tenía que reír, me reía. Quiero decir que he intentado avanzar con ellos y trabajar con ellos. Yo estoy contenta de aquella experiencia y de mi trato con los estudiantes entonces. Y luego, siendo vicerrectora de ordenación académica, me tocó el inicio de los cambios de estudio que acabaron con esto de las diplomaturas. A eso quiero ir, a los planes de estudio, si crees que hemos ido mejor o hemos ido a peor en cuanto a contenido, a organización de los grados, ahora antes de decir licenciaturas, ahora llamados grados. Sí, ahora son los grados. Vamos a ver. Por ejemplo, en historia, ¿tú ves más contenido ahora? Es que es diferente. Yo también he explicado en los grados. Es decir, yo
estuve en los cambios de licenciatura a grado, estuve en la elaboración de los planes de grado, luego he estado en la ANECA evaluando planes de grado también, después de ser vicerrectora estuve evaluando, o sea, que la implantación de los grados la seguí bastante bien, o sea, la conozco bastante bien. Se hizo con mucho cuidado y procurando que las cosas salieran bien, nunca salen como uno piensa, pero bueno, da lo mismo. Yo no era la que definía aquello, yo solamente estaba en la cuestión de ver si se acoplaban, se ajustaban y demás. Si me das a elegir, yo preferiría la licenciatura. Pero claro, yo soy una persona que viene de aquello y que yo me formé en aquello y que me parece que adquirías más pozo. O sea, quizás estudiabas menos cosas, pero con un poquito más de profundidad. Y ahora quizás se estudia más, no sé si es así exactamente, tocas más, un poco de todo. Pero quizá profundizas menos. Pero tampoco estoy muy segura de que esto sea así, porque estoy segura que, bueno, por supuesto mis colegas hacen el esfuerzo y ejercen su función transmitiendo aquello que tienen que transmitir y explicando, intentando que los alumnos aprendan aquello que tienen que aprender de sus materias, cada uno las respectivas. Y también estoy segura que los estudiantes, aquellos que se matriculan porque tienen interés y quieren avanzar, pues aprenden lo que intentan enseñarles los profesores, ¿no? con su mejor hacer. Pero bueno, yo estaba más acostumbrada a la cuestión de la licenciatura porque me parecía como más pausado, pero esto también es una cuestión social. Ahora cada vez más vivimos en una sociedad que va corriendo a todas partes y a mí esto me agobia un poco. Yo creo que no por mi edad, sino por mi carácter, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que es así, quiero decir, o sea que todo este mundo ahora de la inmediatez, de lo sencillo, del Twitter, de esto, vamos, lo digo como una percepción personal, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros, por ejemplo, lo explicaba el otro día, lo comentaba con un chaval joven, es decir, yo en mi tiempo, cuando quería escuchar una canción, tenía que esperar por 3 días para que la pusieran en la radio. Ahora haces así, eliges la canción y es inmediato, lo tienes ahí ya. Entonces, yo creo que eso, claro, configura una mente, ¿no? Y seguramente a la hora de dar clase también hay que adaptarse a esa, digamos, a ese nuevo perfil de alumno, claro. ¿No? Que no es a lo mejor el perfil del alumno de antes, que era más pausado, más acostumbrado a la espera, probablemente, ¿no? Yo creo que todo eso ha ido cambiando. Es ¿no? que, es lo que te decía antes, el profesor es una persona de su tiempo, la profesora es una persona de su tiempo, ¿no? Entonces es así. Y yo creo que es bueno, es decir, yo creo que es estupendo. Ahora quieres escuchar a Rosalía, tic, y ya lo tienes. Es que es fantástico. No tienes que esperar es que realmente es estupendo. Y tienes internet y puedes buscar cualquier cosa en un momento. A mí eso me parece realmente un mundo, se te ha abierto un mundo enorme, ¿no? Pero también te configura. Es que vamos muy deprisa. ¿Cómo ves las humanidades en el siglo XXI y especialmente la historia? Es decir, el estudio de la historia va a afectarle mucho esto de la inteligencia artificial, va a hacer que pierdan protagonismo a lo mejor los grandes historiadores, como has sido tú o como han sido tus maestros o tu generación, digamos. ¿Eso va a afectar? ¿Tú crees que les va a afectar? No, yo creo, bueno, va a cambiar, porque todo tiene que cambiar. Pero grandes maestros habrá, cómo no, y habrá grandes investigaciones y habrá excelentes alumnos, diferentes, pero yo creo que los habrá sin ninguna duda. Ahora bien, las cosas cambian. Mira, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es como se llama la facultad, pues ahora hay un laboratorio de humanidades digitales fantástico, que hacen unas cosas estupendas, y que las humanidades tienen que ponerse al día y ser humanidades digitales también. Y luego, en todo lo que son las nuevas tecnologías, una persona de humanidades, de cualquier rama de las humanidades, yo creo que tenemos una formación intelectual de hoy, es decir, los jóvenes que salen formados hoy, pero adaptada al mundo de las humanidades, que es un mundo enormemente complejo, en el que cualquier cosa que hagamos interrelacionamos muchos elementos. Es decir, que no es una cosa unidireccional, sino que siempre para analizar cualquier cosa tienes que tocar muchos palos para llegar a un punto, ¿no? Y esto lo hacemos de una manera mecánica, porque es así como nos hemos formado, ¿no? Y los estudiantes que se están formando de esta manera. Y esto es muy bueno para muchísimas cosas de la sociedad actual.
también para desarrollar las nuevas tecnologías, en los nuevos equipos tecnológicos. Mira, tengo algunos estudiantes, alumnos que han estudiado conmigo la tesis doctoral, fantásticos, estupendos, todos en su campo. Y uno de estos alumnos que han hecho la tesis conmigo, una tesis en historia, pues está trabajando en un gran equipo de cálculo, es decir, que sería más bien de ciencias sociales, pero en un sentido muy amplio, ¿no? Sí. Y ahí está, y es historiador y es fundamental en el equipo y colabora. Es decir, que yo creo que es... Sí, y hay alumnos, ahora mismo se me viene a la cabeza los videojuegos, ¿no? Y todo la industria de la imagen relacionada con todo esto. Hay muchos historiadores trabajando ahí, desarrollando estas cosas. ¿Tú crees que, ya sabes que se suele decir, no estudies historia porque no tienes salidas, pues, salvo ser profesor? No. ¿Tú crees, qué le dirías a un chaval que está ahora en segundo de bachillerato y que dice, pues a mí es que la historia me gusta, y alguien dice, no hagas eso, que es un suicidio, digamos, laboral? No. Estudiar humanidades, cualquier rama de humanidades, y estudiar historia, yo creo que es fundamental. Vamos, primero, tienes que estudiar lo que te guste. A mí me parece que solamente desarrollas y aportas cuando tienes ilusión en lo que haces y cuando te gusta lo que haces. Por lo tanto, tiene que gustarte lo que estudias, ¿no? A quien le guste la historia, que estudie historia, que no se deje desanimar por aquellas personas que dicen que ¿dónde vas con la historia? Que con esto no vas a ninguna parte. No, vas a tener una formación que te va a permitir razonar sobre el pasado, sobre el presente y proyectar el futuro. Es decir, intentas comprender el pasado, para lo cual tienes que ejercer toda una serie de tácticas y técnicas de razonamiento y también desarrollar unos instrumentos entre los cuales están las nuevas técnicas de la inteligencia artificial, por supuesto, y las nuevas tecnologías que te van a permitir analizar mejor la sociedad en la que estás, desarrollar tu trabajo, que puede ser de historiador, puede ser de profesor, puede ser de otra cosa, te digo, desarrollador de juegos, por ejemplo, que conozco varios licenciados nuestros que están haciendo estas cosas, ¿no? Y siempre trabajarás con gusto y siempre tendrás una forma de abordar los problemas y de intentar mirar hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, que es el futuro. Que, bueno, tenemos este instante del presente, ¿no? Pero este instante del presente que nos lleva siempre al futuro. Con la historia, siempre. Sin duda. Y aprender de ella, ¿no? Claro, que es que la para entiendes, no repetirla en algunos casos. Claro, pero para eso no te tienes que saber la fecha tal, te la sabes, porque sí, bueno, acabas sabiéndotela, ¿no? Pero tienes que comprender cómo sucedió, comprender cómo pasó, comprender por qué aquello fue aquello. Comprendido esto, pues lo conoces, lo has hecho tuyo. Esto te permite conocer mejor el presente, como tú muy bien dices, y abordar el futuro. Es fundamental. Mira, el otro día Cercas lo decía también, ¿no? Decía una cosa parecida, ¿no? Es que yo creo que es fundamental. ¿Tú crees, como dicen algunos, y retomamos el hilo del principio y casi para terminar, que estamos viajando hacia una especie de nueva Edad Media, en el mal sentido de la palabra, eso que dicen algunos, volvemos a una especie de Edad Media, ¿no? No sé si es cierto o no, visto cómo está el mundo, que está entretenido, por decirlo de alguna manera. El mundo está entretenido, sí. Esperemos que evolucione hacia la luz y no hacia la oscuridad. Pero te diría que la Edad Media también es luz, te lo decía antes. No es oscuridad en absoluto. La Edad Media hay un conocimiento fantástico y hay avances importantísimos en el conocimiento. ¿Qué te voy a contar del arte? Es que, vamos a ver, las obras artísticas, la arquitectura, la pintura, la escultura medievales son fantásticas. La técnica. Hay técnicas muy avanzadas y muy sofisticadas, hay un conocimiento que se transmite. Las mujeres que colaboran en la sociedad junto a los varones para hacerla avanzar. En fin, era otra época, pero era una época de luces también. Si vamos hacia una época de luces, pues bueno, podremos ir hacia la Edad Media. Bienvenida sea la Edad Media. Sí, bienvenida sea. Si vamos hacia la oscuridad, yo no lo llamaría Edad Media, lo llamaría otra cosa. Bueno, pues con eso me voy a quedar, Isabel, y yo creo que nuestros espectadores
espectadores habrán disfrutado mucho de tu conversación, de tu sabiduría, de la razón de ser emérita, que no es casual. Y yo creo que tienes toda la razón, que no es cierto que la Edad Media fuera un periodo de oscuridad. Como mucho sería de, digamos, luces más o menos dispersas, podríamos decir, ¿no? Y quizá a lo mejor ese laicismo decimonónico y el romanticismo nos hicieron ver esa Edad Media muy asociada a la cuestión religiosa como un periodo oscuro, ¿no? Porque había esa intencionalidad, ¿no? Sobre todo a finales del XIX. Pero yo creo que hoy pues hemos aprendido muchísimo, así que te lo agradezco mucho y te agradezco que hayas sido la emérita de hoy y nada, muchos años para seguir investigando ese periodo tan luminoso que es la Edad Media. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, he estado muy cómoda, ha sido muy agradable charlar contigo, estoy encantada, gracias. Gracias, Isabel. Y a vosotros pues os espero en el próximo emérito, espero que hayáis disfrutado mucho de esta conversación. Hasta pronto.